Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Martín, soy analista económico de ICSE Casa de Bolsa y el día de hoy les quiero platicar un poco acerca de las remesas hacia México. La crisis económica en Estados Unidos ocasionó serios temores acerca de un posible éxodo masivo de migrantes mexicanos hacia México, es decir, que los trabajadores mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos tomaran la decisión de regresar a nuestro país ante las dificultades económicas que se viven allá. Asimismo, la desaceleración y después caídas que tuvieron las remesas a lo largo de 2008 incentivó estos temores. Es un hecho que los migrantes mexicanos han enfrentado una serie de retos en Estados Unidos a partir del inicio de la crisis. Por un lado, los migrantes mexicanos están empleados fundamentalmente en sectores como el de la construcción o el de las manufacturas, los cuales han sufrido, sobre todo por el lado de desempleo, durante esta crisis. Simplemente el sector de la construcción de 2003 a 2006 llegó a crear hasta 1 millón de empleos, ocupados principalmente por hispanos. En este periodo, en donde la actividad en la construcción ha bajado drásticamente, todos estos empleos se han perdido. Por otro lado, la política migratoria en Estados Unidos se ha endurecido a partir del último año. Ha habido más operativos, ha habido un endurecimiento de las leyes migratorias y por lo tanto los migrantes han estado cada vez más expuestos a que sean deportados. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia de que se haya dado un retorno masivo de migrantes mexicanos hacia nuestro país, ni de modificaciones sustanciales en el patrón migratorio. Yo me concentraría en una serie de razones por las cuales un migrante decide no regresar a su país de origen a pesar de que en Estados Unidos haya dificultades en la economía. La primera y más importante, una de las más importantes, es que muchas veces los migrantes tienen hijos nacidos en Estados Unidos o hijos que están yendo a la escuela en Estados Unidos. Por lo tanto, cambiar de país significaría perder estos beneficios. Por otro lado, regresar definitivamente a México implicaría perder los recursos que se gastaron inicialmente para emprender el viaje a Estados Unidos y ellos asumen que hay menores posibilidades de un potencial regreso en un futuro hacia Estados Unidos. Una tercera razón sería que eventualmente la economía norteamericana va a superar estas dificultades. Incluso se habla de que Estados Unidos se podría recuperar antes que México. Por lo tanto, los migrantes perciben mejores oportunidades futuras en la economía norteamericana. Una cuarta razón sería que en este momento hay fuertes expectativas de que se dé una reforma migratoria. El presidente Barack Obama ha hecho mucho hincapié que dentro de su agenda presidencial una de las prioridades es la reforma migratoria. A pesar de que hasta ahora los migrantes mexicanos no han regresado hacia nuestro país, esto no será suficiente para evitar que las remesas caigan durante 2009. De hecho, bajo nuestro punto de vista, las remesas podrán alcanzar una variación anual negativa del 10% durante este año. Esto es muy importante para México porque las reservas constituyen la segunda entrada de divisas más importante para el país, tan solo después de las exportaciones petroleras y superando a la inversión extranjera directa. Simplemente en abril, las remesas cayeron a una tasa del 18.9%. Esta ha sido la baja más agresiva desde que las remesas comenzaron a contabilizarse. Hay varias razones que están detrás de esta caída. Yo creo que la primera sería que los migrantes han visto que la situación en Estados Unidos no mejorará significativamente durante este año y por lo tanto han decidido ahorrar recursos y dejar de mandárselos a sus familiares en México. Otros aspectos son que aunque, por ejemplo, el sector inmobiliario ha mostrado señales de estabilización, muchos de los migrantes ocupados en ese sector asumen que no tendrá un repunte muy significativo por lo menos durante este año. Otras de las posibles razones es que en el sector automotriz y en el sector manufacturero en general hay muchos migrantes ocupados. Algunos anuncios como la quiebra de General Motors y de Chrysler harían pensar a los mexicanos que la situación podría empeorar. Por lo tanto, deciden ahorrar estos recursos y así poder mantenerse mientras permanecen en Estados Unidos. Finalmente, hay que tomar en cuenta que las expectativas que los migrantes tienen en cuanto a la evolución que tendrá el tipo de cambio es una de las variables fundamentales que un migrante toma en cuenta a la hora de tomar la decisión entre mandar o no remesas. En los últimos meses el tipo de cambio se ha estabilizado y por lo tanto los migrantes no tienen ese incentivo para mandar una mayor cantidad de recursos. El ejemplo más claro de cómo el tipo de cambio incentivó el envío de remesas se dio en octubre, cuando el tipo de cambio tocó niveles de 15.49 pesos por dólar.
Esto hizo que los migrantes pensaran que en los próximos meses el tipo de cambio continuaría depreciándose y por lo tanto simplemente en octubre las remesas crecieron a una tasa del 11.3% después de tener caídas en los meses anteriores. Sin embargo, a partir de abril y hacia adelante el tipo de cambio ya no incentivará el envío de remesas debido a que en los últimos meses se ha estabilizado. Por otro lado, la pregunta que todo mundo se hace es ¿hacia dónde irán las remesas en el futuro? ¿Si seguirán una trayectoria ascendente como lo tuvieron en la última década o si continuarán cayendo? Creemos que en este sentido la reforma migratoria constituye el principal catalizador en la evolución de las remesas hacia adelante. En este año se han creado muchas expectativas en torno a este tema y las principales puntos o las principales aristas de la reforma migratoria hasta ahora son básicamente tres. La primera, crear mejores condiciones para los trabajadores migrantes en Estados Unidos. La segunda, que estos trabajadores paguen impuestos y por lo tanto contribuyan con los ingresos fiscales en Estados Unidos. Y la última sería mejorar la seguridad en la frontera. De consolidarse estos cambios, habría dos posibles escenarios muy contrastantes. El primero sería que los migrantes pudieran hacer un viaje más fácil a Estados Unidos, se les dieran oportunidades para realizar trabajos temporales, y el segundo sería que se endurecieran completamente las condiciones por las cuales entran trabajadores migrantes hacia Estados Unidos. Aquí habrá que tomar en cuenta la evolución que tengan las negociaciones en este sentido, la postura que tomen las facciones políticas en Estados Unidos hacia este respecto y la presión que puedan ejercer los 12 millones de migrantes ilegales que actualmente se encuentran en Estados Unidos. Finalmente, yo recalcaría que en México no podemos esperar o estar sujetos a que se haga una reforma migratoria para nuestros trabajadores. Finalmente, el hecho de que haya trabajadores migrantes en nuestro país es el resultado de un desequilibrio en nuestro mercado laboral, es el resultado de que México no pueda crear empleos para nuestros trabajadores y que estos tengan que buscar trabajos en otros países. Algo que no podemos olvidar es que independientemente del flujo de remesas que venga hacia México, otro de los frentes por los que podríamos estar influenciados es por la migración intrarregional. El hecho de que Estados Unidos esté atravesando por una época de ajustes económicos hace que otros países como El Salvador o como Honduras o como países sudamericanos tampoco puedan mandar el monto de remesas que habían mandado en el pasado. Esto hace que sea muy probable que estos trabajadores de Centroamérica y Sudamérica puedan buscar otros destinos para trabajar. En el caso de México, en los últimos años se ha dado una evidencia importante de que algunos trabajadores de estas regiones se quedan a trabajar en México, en Chiapas sobre todo. Por lo tanto, es muy probable o es altamente probable que al no encontrar a Estados Unidos como destino para trabajar, se queden en México. Como conclusión, es indudable que las remesas caerán en 2009. Sin embargo, hay que recalcar que las remesas son altamente defensivas hacia los ciclos económicos y que caerán menos que otras fuentes de divisas que tenemos como la inversión extranjera directa o como las exportaciones. Esto porque los migrantes tienen un vínculo importante con México a través de sus familias. Esto sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Lucía Martín y soy analista económico de ICSE Casa de Bolsa. Hasta la próxima.